Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, mi Dios amado, por esta bella oportunidad que nos permites alabar tu nombre. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que vamos a leer y vamos a oír este video para la honra y la gloria de nuestro Dios, para edificación de nuestras vidas. Vamos a estar compartiendo, mis queridos hermanos, los 7 mensajes a las 7 iglesias de Asia, que aparecen en el libro de las Revelaciones, es decir, en el libro del Apocalipsis, del 1, 2 y 3. Alabado sea nuestro Dios. Como hijos de Dios, mis queridos hermanos, nosotros debemos de estudiar esta palabra. Y vamos a venir en palabras de oración para que el Espíritu Santo nos ayude a poder ayudarnos a interpretar esta hermosa palabra y poder ayudarnos entre nosotros mismos, mis queridos hermanos, a través de esta valiosa enseñanza que la palabra de Dios nos tiene a nosotros. Padre, te damos gracias por esta palabra, mi Dios, que traes a nuestras vidas. Te rogamos en esta bella tarde que te glorifiques en cada vida, en cada corazón, en cada familia, mi Dios. Que nos edifiques a través de tu palabra. Gracias, mi Dios. Amén y amén. En el libro del Apocalipsis, mis queridos hermanos, capítulo 1, en sus versículos del 5, aleluya, al 8, para la honra y la gloria de nuestro Dios. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Comenzamos, mis queridos hermanos. Vamos a estar así haciendo alguna diferencia conforme el orden, pero en cada mensaje, mis queridos hermanos, vamos a tratar la manera de transmitir un mensaje a cada iglesia. Vamos a ir por partes porque es largo, mis queridos hermanos, y esto necesita tiempo. Vamos a hacer una introducción, mis queridos hermanos, al mensaje a la iglesia de Esmirna. Como usted sabe, aleluya, que está en su capítulo 1, en su versículo 8 al 17, para la honra y la gloria de nuestro Dios. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy perseguida en una ciudad rica que tenía poco tiempo para los cristianos. La ciudad en sí
fundada alrededor de 3 siglos antes de Cristo, fue un logro bien planeado de Alejandro Magno. Era el centro comercial de Asia Menor y se encontraba en la ruta directa del comercio que mantenía India y Persia con Roma. La gran variedad de monedas encontradas por los arqueólogos en la ciudad indica muy claro que era una ciudad rica. El segmento judío de la población parece que no fue religioso y además muy descuidado con la relación a las cosas espirituales. Se conoce muy pocos detalles específicos acerca de la historia de la iglesia de Esmirna, aparte de los que se dan aquí en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, se puede deducir con acierto que fue una iglesia muy fiel durante el periodo de persecución. A partir de este relato, las conocidas características de las condiciones de la iglesia de Esmirna indica que en el día del juicio de Cristo, esta iglesia será uno de los cuerpos locales del creyente más sobresalientes de toda la historia de la iglesia. Alabado sea nuestro Dios. El periodo de la historia de la iglesia de Esmirna es muy probable que haya sido el tiempo de mayor persecución que jamás conoció la iglesia de Cristo. Satanás desató un violento ataque contra la iglesia en un esfuerzo por destruirla, porque se dio cuenta que la iglesia apostólica, debido a su fiel predicación del evangelio, se convirtió en una seria amenaza para su imperio mundial. A través de un estudio de la historia de la iglesia, es fácil ver que no hubo éxito en su intento porque Dios le dio la vuelta a los planes. Aleluya. Y Satanás aprendió una lección valiosa. Cuanto más perseguía a la iglesia durante ese periodo, esta más se sobreponía a la única característica condenable de la era apostólica. El haber perdido el primer amor. Cristo no tiene una sola palabra de condenación para esta iglesia. A raíz de esto, Satanás aprendió un gran secreto. La persecución no aparta a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, al final de esta era, armainó la persecución. Entonces Satanás usó la que resultó ser una de sus armas más efectivas para debilitar a la iglesia, la de la indulgencia y la aprobación de algunas de las persecuciones de esta era, tal como lo predijo el Señor en el versículo 10. Sufrirán persecución durante 10 días. La iglesia en esta era vivió 8 de los 10 periodos de persecución bajo los emperadores romanos. Y a continuación los mencionamos. Nerón. Todos estos son emperadores. Nerón, Domiciano, Marco Aurelio, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano,
Diocleciano, como por ejemplo Nerón, desde el año 54 al 68 después de Cristo. Domiciano, del año 81 al 96 después de Cristo. Trajano, del año 98 al año 117 después de Cristo. Marco Aurelio, en el año 161 al año 180 después de Cristo. Severo, en el año 193 al año 211 después de Cristo. Maximino, en el año 235 al año 238 después de Cristo. Decio, desde el año 249 al año 252 después de Cristo. Valeriano, en el año 253 al año 260 después de Cristo. Aureliano, en el año 270 al año 275 después de Cristo. Diocleciano, desde el año 284 al año 305 después de Cristo. A Pablo lo decapitan y a Pedro lo crucifican y exilian a Juan en la isla de Patmos. Diocleciano se le considera el peor emperador en la historia romana y el mayor antagonista de la fe cristiana. Condujo un violento intento para tratar de borrar la Biblia de la faz de la tierra. Bajo su liderazgo, muchas ciudades romanas quemaron en público las Sagradas Escrituras. Durante el segundo y el tercer siglo, esta era de persecución vio a cientos de cristianos entrar al anfiteatro romano para que lo devoraran los leones hambrientos, mientras miles de espectadores vituperaban. A muchos los crucificaban, a otros los cubrían con pieles de animales y los arrojaban a los perros salvajes, que los torturaban hasta la muerte. Los cubrían de brea y les prendían fuego para que sirvieran como antorchas. Los hervían en aceite y los quemaban en hogueras. Suerte que corrió Policarpo en la ciudad de Esmirna en el año 156 después de Cristo. Un historiador, aleluya, dedicado a la historia de la iglesia, estimó que durante este periodo 5 millones de cristianos fueron martirizados por causa del testimonio de Jesucristo. Pero ahí, mis queridos hermanos, a través de esta tortura, a través de este deseo de terminar con la iglesia en esta tierra, no pudieron, porque la gracia de Dios estaba ahí. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que asesinaron a muchos cristianos, aquí habla de miles de cristianos, dice que en el año 156 después de Cristo hubo un historiador dedicado a esta historia de la iglesia. Estimó que durante este periodo 5 millones de cristianos fueron martirizados por causa del testimonio de Jesucristo. Pero entonces nace y hay una iglesia floreciente. A pesar de todo eso, mis queridos hermanos, Dios hace florecer esta iglesia. Se puede ver evidencias del carácter sobrenatural de la iglesia
en que durante este periodo de persecución alcanzó los números más grandes en proporción a la población mundial, además de establecer iglesias en muchas partes del mundo. Esta era se distinguió por la producción de abundantes manuscritos de las Sagradas Escrituras, copiados a mano, y por la traducción de las Escrituras a muchos idiomas. Al comienzo de este periodo se tradujo la Biblia al siríaco, lo que se conoce como los manuscritos de Peshitta, que se convirtieron en las escrituras oficiales de las iglesias orientales, y se hicieron traducciones al árabe, al persa y al armenio. En el siglo II, la Biblia se tradujo al latín, conocida como antigua versión latina. Esta se convirtió en la Biblia de las iglesias occidentales durante más de 1000 años y se tradujo a muchos idiomas diferentes. Mientras más se diseminaban las escrituras y las personas las usaban más aún frente a la persecución, más progresaba la iglesia en número, llegando a ser un factor tan dominante en el Imperio Romano que el emperador Constantino instituyó el cristianismo como religión oficial en el año 312 después de Cristo. Sin embargo, el cese de la persecución resultó ser un golpe maestro de parte de Satanás y una gran tragedia para la iglesia. Esto se refleja en el siguiente mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo, que asimiló el paganismo, perdió su fuego y recibió una seria condenación de parte de nuestro Señor. La iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. En el año 100, al año 312 después de Cristo, el mensaje de Cristo a Esmirna. Es interesante destacar que Cristo comienza cada mensaje a las iglesias volviendo a la visión del mismo en el capítulo 1 y escogiendo algunas de las características de su naturaleza. 1. Al dirigirse a Éfeso, se refiere a sí mismo como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candeleros de oro. Versículo 2:1, haciendo énfasis en su provisión fiel para sus iglesias. Amados hermanos, nos quedamos aquí en la parte 1 del mensaje a la iglesia de Esmirna. Alabado sea nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta pequeña introducción, mi Dios, a esta iglesia de Esmirna, donde le estás mandando, mi Dios amado, tu mensaje a la iglesia. Y también a nosotros como tu iglesia, mi Dios, necesitamos esa ayuda y esa fortaleza. Ayúdanos para poder también, mi Dios amado, estar firmes cuando tú vengas. Gracias, mi Dios amado. Amén y amén.